Continuamos con el módulo 3 de los testigos de Jesús, este entrenamiento poderoso que nos ha dado tantas herramientas de justicia para avanzar. Y en esta oportunidad trataremos el proceso de formación y capacitación de los testigos de Jesús. Yo me quedo asombrado porque mucho pueblo de Dios dice, no, eso no es conmigo. Yo de ser testigo de Jesús, eso no es conmigo. Resulta que eso va en el ADN de todo ser humano cuando nace de nuevo. Al nacer de nuevo, quedas habilitado por Dios para ser un testigo de Yeshua. Y aunque de pronto no comprendamos los procesos, parece que nos estuvieran haciendo constantemente cirugías en nuestro cuerpo, pero sin anestesia. Eso da a entender los procesos que vivimos todos los hijos de Dios para ser empoderados como esos verdaderos testigos de Yeshua. Hay conmigo personas que nacen en el reino y desde que nacen tienen una pasión por las personas, por salvar a la humanidad, por demostrarle a los demás que así como ellos fueron rescatados de las tinieblas, también las demás personas pueden serlo. Y tienen esa pasión por compartirle a todas las personas que se cruzan en su camino de este reino majestuoso, el reino de Yeshua. Nosotros no comprendemos al principio esa pasión y esa perseverancia, esa insistencia. Y es porque Dios despertó en nosotros algo que estaba dormido por causa de la iniquidad. El ser testigo de Yeshua te sujeta a un proceso de formación y capacitación en el cual a medida que va pasando el tiempo vas comprendiendo. Porque una cosa es dar testimonio de lo que Yeshua ha hecho en tu vida y otra cosa es ser un testigo de él. Tú puedes decirle a cualquiera tu testimonio, sí, Dios me transformó y tal, y eso queda allí. Pero ser un testigo de Yeshua en lo cual a tiempo completo lo vas a estar demostrando es otra cosa muy diferente. Cualquiera puede testificar y puede ser un testimonio breve y básico de lo que es Yeshua, de lo que Yeshua hizo en mi vida. Alguien que llega con el hogar destrozado, reventado, le comparte a todo el mundo, no, Yeshua transformó mi hogar. Ya, eso es un testimonio que queda ahí. Pero ser testigo de Yeshua, donde constantemente vas a estar enseñando, demostrando, indagando y enseñando a otros de la profundidad de este gran llamado, es una cosa muy diferente porque es una profesión que se impregna en tu corazón. Y es muy importante, mientras muchas personas batallan con sus propias problemáticas y sus propias circunstancias y creen, porque muchos creyentes alcanzan a creer que batallar con tantos problemas y tantas dificultades, para eso nacieron. No, son etapas por las que todo creyente tiene que pasar. Necesariamente, dice el apóstol Pedro, cosas que pasan en todo el mundo por donde todos los creyentes tienen que pasar. A todos nos acontecen, pero llega el momento de un cese de esos procesos y es cuando empieza a dar fruto. Cuando el árbol está creciendo, es una matica pequeña, pero cuando el tallo empieza a engrosarse y empieza a tener ramas y ramas y ramas, llega el proceso en que da fruto. Pero pasar de ser una semillita a ser un árbol es un proceso bastante doloroso y difícil, porque hay muchos árboles que son cortados. Alguien pasa y los patea cuando era una ramita. Los animales los pueden pisotear. Pero mientras sobrevive y se convierte en un árbol, es un proceso que a veces es bastante doloroso y que nosotros muchas veces no entendemos, creyendo, caramba, yo como que nací para ser el hazme reír de la gente, el que tiene que dar comezón de oír, el que tiene que dar... No, son procesos. El testigo de Yeshua reconoce, entiende, acepta y vive la verdad de Yeshua. Miren, sin independizarnos de quiénes somos en Yeshua, somos hijos de Dios a través del sacrificio de Yeshua. En tu corazón es improntado el ser un testigo de Yeshua. Y por ser un testigo de Yeshua, reconoces, entiendes, aceptas y vives la verdad de Yeshua. Número 2, ser testigo de Yeshua te guía a asumir responsabilidad
de los propósitos de la verdad que te ha sido impartida. Y número 3, estás dispuesto y preparado para vivir las consecuencias de la verdad que te gobierna. Miren, yo les tengo un breve testimonio antes de avanzar acerca de lo que tienen improntado en su ser por el Espíritu, el ser testigos de Yeshua, e ignoran esta gran responsabilidad. ¿Usted sabe lo que nos enseñó a nosotros el sistema? No, el ir a proclamar el evangelio, ese es para los evangelistas. Hay un llamado específico para que lo hagan, y recuerdo que hace 20, 25 años atrás existían lo que llaman las campañas, las masocampañas, que eran unos eventos gigantescos en un estadio y llegaban miles de personas y un solo hombrecito proclamaba el evangelio allí. ¿Y saben quiénes estaban en la arena de esos estadios? El 90-95% de los que estaban allí eran creyentes que tenían comezón de oír y tenían ganas de ver milagros. Ellos ignoraban, porque el sistema les había enseñado, o nos había enseñado a todos, que teníamos que estar ahí solamente de expectantes. Pero ignorábamos que teníamos improntado el espíritu de la resurrección dentro nuestro para ser cada uno de nosotros un testigo verdadero de Yeshua. Entonces corríamos para donde iba toda la gente. Cuando fue revelado, yo me rechacé todo el tiempo eso, porque yo fui un evangelista desde que me convertí al Señor. Empecé a proclamar el evangelio y yo no sabía por qué. Y la gente me decían, los compañeros de la congregación, no seas fanático, cuidado, eso no se hace así. Y cuando iba a hacer liberación decían, cuidado que tú no estás preparado, el demonio se te puede meter. Y le metían temor a uno. Y yo no sabía por qué tenía esa pasión. Y me dijo el pastor, no señor, usted va bien. Los hermanitos que tenían 10 años allí, sentados allí nada más recibiendo todos los domingos la palabra con la cual iban a sobrevivir el resto de la semana, no entendían lo que estaba pasando, ni yo mismo, porque para mí eso era nuevo, recién convertido, eso era nuevo para mí. Yo me montaba en los buses, me iba para las cárceles, los hospitales a proclamar, y yo invitaba a los hermanos viejitos que estaban allí, no digo viejitos de edad, sino viejos en el evangelio, y nadie quería ir conmigo, sacaban excusas. Yo no entendía por qué Dios y estaba en lo correcto y me tiraban duro. La pastora de los jóvenes me dijo un día, ¿qué pasa? Es que tú eres muy extremista, tú eres no sé qué, y me intentaba frenar. El asunto es que ella era la directora de jóvenes y el que le llevó el poco de jóvenes fui yo. Pero algo pasó dentro de mí, lo digo por testimonio. Dios improntó en mí y yo empecé bien. Pasado un año, 2 años, intentaron, tú sabes que cuando el árbol da fruto, no le bajan los frutos. Ay, qué árbol, vamos a coger los frutos con la mano. No, me levantaban a piedra, porque era un árbol que estaba dando fruto. Y yo tuve que salir de esa congregación a poder plantar nuestra propia congregación. ¿Por qué? Porque allí no podíamos crecer, porque nos juzgaban, nos atacaban, nos menospreciaban. Era una cosa bárbara. Mire, ¿cómo se llama? El sistema eclesiástico está preparado para matar los ministerios, para degollar los ministerios, para cercenar los ministerios, para que nada más uno solo sea el que dirige y los demás los seguidores. Así como el modelo de Yeshua, la cantidad de gente detrás de Yeshua y él solito. No, pero recuerden el verdadero modelo, cuando el Espíritu vino sobre los 120 que estaban reunidos, ya no era uno solo. Eran 120 llenos de la gloria de Dios, preparados y capacitados para ir a hacer las obras del reino, lo cual les había modelado Yeshua. Y ese es el modelo que a nosotros nos debe interesar. ¿Qué tenemos entonces como hijos de Yeshua que dar? Todo lo que hemos recibido por gracia tenemos que dárselo a otros. Por eso el verdadero testigo reconoce, entiende, acepta y vive la verdad de Yeshua. El verdadero testigo de Yeshua asume la responsabilidad de los propósitos de la verdad que le ha sido impartida y está dispuesto y preparado para vivir las consecuencias de la verdad que lo gobierna. ¿Qué verdad te gobierna? ¿La religión o la verdad de Yeshua? Por eso es importante revisar qué verdad te gobierna. Se requiere un proceso de formación de carácter para ser un testigo verdadero de Yeshua. Mire, quien no es formado no puede ser un testigo de Yeshua. Le voy a colocar uno formado versus uno no formado.
testimonio. El apóstol Pedro fue formado por Yeshua entre 3 a 4 años consecutivos. Y cuando empezó a hacer milagros como verdadero testigo de Yeshua, apareció un Bar Jesús, un hombre que se hacía pasar por el hijo de Jesús. Yeshua no tenía hijos. Y este hacía milagros y maravillas a través de la brujería y de la magia. Cuando oyó el evangelio y cuando vio que los discípulos se movían en esa unción sobrenatural de gloria, él dijo, wow, esto era lo que me faltaba para ser el gran Bar Jesús. Y se acercó a los discípulos. Señores, quiero andar con ustedes. ¿Qué hay que hacer? No, reciba a Yeshua. Bueno, Señor, Yeshua. Y hizo creer que había recibido a Yeshua, pero no fue formado. Ni se acercó con una intención verdadera. Me recuerda los cristianos de este siglo XXI que se acercan a Dios solamente porque tienen un problema familiar, solamente porque tienen un demonio, solamente porque tienen una necesidad económica, solamente porque tienen una enfermedad terminal. Luego que pasa el milagro, se alejan. Porque ellos no llegaron al Señor con una actitud genuina, ni porque Dios los llamó y los atrajo con lazos de amor, sino porque se acercaron por una ¿cómo es la palabra? Por una necesidad personal. Este hombre se acercó por una necesidad personal, quería el poder de Dios. Y como veía a los discípulos haciendo milagros, y los discípulos les ponían las manos sobre la gente y eran llenos del Espíritu y se le iban hablando en lenguas y haciendo milagros, le decía, yo quiero eso. Pero él no lo quería por la vía legal. El proceso de formación, él no lo quería. Él lo quería así, como, ¿cómo le llaman? Instantáneo. Y le dijo a los discípulos, muchachos, ¿cuánto tengo que darle? ¿Cuánto tengo que pagarle? Él estaba viendo que no era por pago, sino que era por causa de la gracia y el compromiso que él necesitaba tener para poder experimentar esa gracia maravillosa que es gratis. Y él dijo, ¿cuánto tengo que pagarles para no tener que pasar por esos procesos que todos ustedes pasaron? Yo quiero eso ya. El apóstol le dijo, mira, hijo del diablo, sal de aquí con tu dinero, que esta gracia no es para ti. Porque te has acercado a Dios con otras intenciones. Y los botó de su presencia. Y siguió siendo brujo. ¿Cuánta gente dice, yo me acuerdo hace 20 años cuando yo recibí un milagro de Dios, pero más nunca? Se apartaron indiferentes. Igual pasa dentro de las congregaciones, mucha gente que no acepta los procesos de Dios, sino que quieren de la noche a la mañana ser evangelistas, ser apóstoles, ser predicadores y salen corriendo a la loca. Y espérate, apenas te estaba formando y ya saliste corriendo y dejaste el proceso de formación tirado. Serás de corta duración. Serás como la hierba del campo que hoy es mañana se echa en el horno. Es importante reconocer que todos tenemos que pasar por un proceso donde tenemos que comprometernos, donde tenemos que renunciar a muchas cosas, donde tenemos que aferrarnos a la verdad aunque nos duela. Los procesos de formación para ser un verdadero testigo de Yeshua duelen. Y todos tenemos que pasar por ahí. Eso no es que de la noche a la mañana ya eres un gran evangelista, ya eres un gran proclamador del evangelio. Sí, entre más eres procesado, más vas aprendiendo y más te vas cimentando en la verdad. Entonces, estos procesos nadie los pasa por encima. El proceso de formación del carácter de un testigo de Yeshua es importante para serlo. Si no pasas por el proceso, no te vistas que no vas. Yeshua lo dijo en Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Dígame si usted tiene en la mano un manojo de semillas. Vamos a poner algo común. Semillas de maíz. Tiene en la mano 40 semillas de maíz y las echa en un recipiente, pero una de esas la echa a la tierra. ¿Qué pasará en comparación con la que echó en el recipiente y las que echó en la tierra donde se va a cultivar? Esta semillita que echó en la tierra se convierte en una mata que tiene mínimo 4 mazorcas. Cada mazorca tiene 80, 90, 100 granos. Y ese puñado de grano que echó ahí en la vasija, se mueren solos. No se reproducen, no se multiplican. Mire, hermanos, para ser verdaderos testigos de Jesús tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que comprender el proceso de la transformación.
Eso no es de la noche a la mañana, ni es que te vas a saltar el conducto regular. Tú no pasas de primero de bachillerato a undécimo, ni de primer semestre de la universidad al último. Tienes que pasar por los procesos y esos procesos van a costarte. Revisemos un momento un video que me encontré aquí interesante para este propósito. Es de niños, pero es interesante. A mí me llamó la atención la forma como se enseña tan tajantemente. Permítame, yo se los coloco a ustedes. Me metí por la parte equivocada. Discúlpenme un segundo ahí. Revisen este video para que me ayuden a compartir ahora el conocimiento que adquieren, la sabiduría que Dios les da. Amiguitos, ¿alguna vez te has preguntado cómo nace una planta? Pues en este vídeo podrás ver todo el proceso de la germinación, que es el cambio que le sucede a una semilla para convertirse en una nueva planta como esta. Y para esto colocaremos algunas semillas en un semillero, pero para que las semillas se conviertan en una hermosa planta se necesitan 4 elementos. Estos 4 elementos claves son el agua, el aire, la luz y la tierra. ¿Sabías que las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar? Es decir, hasta que tengan los 4 elementos claves. Ahora miremos con atención cómo sucede este proceso. Después de haber colocado la semilla en la tierra y que se encuentre en una temperatura adecuada, esta empieza a absorber el agua que se encuentra en la tierra. Observen cómo la semilla empieza a ponerse un poco más grande, hasta romper la cáscara de la semilla. Ahora empieza a salir una pequeña raíz llamada radícula. Su trabajo será la de absorber todos los nutrientes de la tierra para esparcirlos a las demás zonas de la planta. Y en pocos días, nuestra nueva planta empieza a nacer. Y es aquí donde vemos la plúmula, que es un pequeño brote que contiene hojas y un delicado tallo. Como podemos ver, el proceso de germinación de una semilla es muy complejo y hermoso. Y una vez germinada la semilla, comienza su proceso de crecimiento. Las plantas fabrican su propio alimento para poder nutrirse. Ellas absorben la luz del sol y los nutrientes de la tierra. Recuerden, amiguitos, que pueden hacer este experimento de sembrar una semilla en casa. No olvides suscribirte y compartir a nuestros vídeos de... Dígame cada uno, de acuerdo a su percepción, qué aprendió, qué comprendió, qué le quedó claro de este breve proceso de minuto y medio que le acabo de presentar. Puede activar su micrófono y dar su opinión. Hola, se me durmieron. Buenos días. Bueno, lo primero que yo aprendo es los tiempos, el proceso que lleva para ver el fruto y que a veces uno quiere ver el fruto adelantado sin tener el proceso adecuado para ver el fruto. En este video la planta pasa por varias etapas y cada etapa es importante para tener un buen resultado. Por eso igual, como testigos de Yeshua, nosotros tenemos que seguir los procesos adecuados, realizar el trabajo que nos corresponde, como dice la Escritura cuando habla del agricultor para ver el fruto.
para ver la semilla germinar, tiene que abonar la tierra, tiene que estar pendiente de que esa semilla pueda tener el agua adecuada, la luz del sol adecuada, para que no se pierda esa cosecha. Entonces, tenemos una gran responsabilidad nosotros, al ser testigos de Yeshua, en sembrar la semilla, la palabra, y no solamente ya este trabajo está terminado, ya le compartí al Señor, y hasta allí quedó todo, sino seguir el proceso de monitoreo, seguimiento y abonar esa plantica, echarle los nutrientes necesarios para que se convierta también en un testigo de Yeshua más adelante. Amén. La profeta habla fuertemente del tiempo. Ustedes vieron ahí que esa matica en 1 minuto y medio surgió. Pero acuérdense que esa es una grabación que la colocan y la aceleran. Porque si uno siembra una semilla de frijol o de maíz, ella no nace de hoy a mañana. Hay un proceso donde la semilla, cuando es enterrada en la tierra normal, de tierra que produce, allí la va a coger entre el agua y la presión de la tierra y van a romper la cáscara. Y lo que está dentro va a surgir poco a poco. Dura 3, 4, 5 días. Ahí salió en 1 minuto y medio, pero es un proceso no tan rápido. Dígame, señora Milda. Señora Milda abrió su micrófono. ¿Va a participar o fue por accidente? Ay, qué pena. No estoy pasando, estoy escuchando y como sabe que apenas acabo de entrar. Ok. Sí, entonces no tengo claro el tema, aunque sé de lo que se trata. Bueno, está bien. Ahora participa todo bien. Sí. Entonces, revisamos esta parte muy importante, los procesos de la siembra, que se necesitan 4 elementos importantes. No sé si alguien me quiere hablar de esos 4 elementos para cultivar una semilla. De 4 elementos importantes, aparte de la semilla, se menciona muy claramente. ¿Quién puede compartir de esos 4 elementos? Se me fueron. Tierra, niños, aire, ¿qué más? Agua, luz. ¿Quieren que les ponga el video de nuevo? Vamos a colocar el video de nuevo. Quiero que presten atención. De pronto se me durmió en ese momento y no comprendió. Pero presten la atención. Vamos a colocarlo de nuevo. Aquí está. Está molestando el internet. Ay, no. Es ver todo el proceso de la germinación, que es el cambio que le sucede a una semilla para convertirse en una nueva planta como esta. Y para esto colocaremos algunas semillas en un semillero, pero para que las semillas se conviertan en una hermosa planta se necesitan 4 elementos. Estos 4 elementos claves son el agua, el aire, la luz y la tierra. ¿Sabías que las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar? Es decir, hasta que tengan los 4 elementos claves. Ahora miremos con atención cómo sucede este proceso. Después de haber colocado la semilla en la tierra
y que se encuentra en una temperatura adecuada, ésta empieza a absorber el agua que se encuentra en la tierra. Observen cómo la semilla empieza a ponerse un poco más grande, hasta romper la cáscara de la semilla. Ahora empieza a salir una pequeña raíz llamada radícula. Su trabajo será la de absorber todos los nutrientes de la tierra para esparcirlos a las demás zonas de la planta. Y en pocos días, nuestra nueva planta empieza a nacer. Y es aquí donde vemos la plúmula, que es un pequeño brote que contiene hojas y un delicado tallo. Como podemos ver, el proceso de germinación de una semilla es muy complejo y hermoso. Y una vez germinada la semilla, comienza su proceso de crecimiento. Las plantas fabrican su propio alimento para poder nutrirse. Ellas absorben la luz del sol y los nutrientes de la tierra. Recuerden, amiguitos, que pueden hacer este experimento de sembrar una semilla en casa. Amén. Ahora sí, ¿cuáles fueron los 4 elementos que se utilizan para una semilla germine? Deje de ser semilla y se convierte en un arbolito hasta que se convierte en un árbol gigante. Hola. Bueno, los 4 elementos: agua, aire, Sí, agua, señora. aire, Tierra. y Le falta uno. sí, Agua. Ya dijo La agua. luz. Y la luz, Agua, muy bien. tierra Señor, y luz. correcto. Mire, la semilla es semilla, pero una semilla en un recipiente no es una semilla. Pero cuando la sometes al proceso de la germinación, enterrándola en tierra en condiciones adecuadas, esa semilla la va a coger el agua, la presión de la tierra va a romper la cáscara, y cuando nacen las raicitas, por ahí empieza a absorber de la tierra los nutrientes. ¿Cómo entonces una planta en crecimiento produce su propio alimento? ¿Quién me explica ese proceso? Fue muy breve, pero es fácil de entenderlo. Adelante, Pastor Luis. Bendiciones para todos. Bueno, el proceso de la fabricación de los propios alimentos, pues comienza de la raíz que toman los nutrientes, y pues el proceso de convertir esa savia, ¿verdad? En savia bruta, en la savia que la alimenta. Y también el proceso de fotosíntesis, que también le da ese verdor, ¿verdad? A la planta. Y es un proceso, ¿verdad? Muy, para nosotros, de pronto, difícil de entender muchas veces, ¿verdad? Porque a veces nos dedicamos a estudiar todo este proceso. Pero sí quería anotar y hacer un aporte. Estamos hablando del proceso que sufre la semilla y los elementos que necesita. Muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Que por lo menos nosotros somos, primero quiero denotar esto, nosotros somos ese terreno, ¿verdad? Que necesita la semilla, nosotros. Pero también quiero anotar de que nosotros depende qué clase de terreno se siembra la semilla. Y ahora que usted pasaba este corto y sustancioso video, ¿verdad? Que nos debe impactar en lo espiritual también, porque recordando un poquito y sin salirme del tema, cuando hablábamos de todo lo que tiene que ver con el mundo, el sistema de este mundo nos ha absorbido tanto a los cristianos, que eso que tanto predicamos dejó la paciencia y la fe, la perdemos porque el sistema en estos momentos nos lleva a que todo tiene que ser ya. Aún los milagros del Padre y lo que necesitamos, lo que Él nos tiene que suplir, tiene que ser ya para el instante, enseguida, porque si no, no hay fe. Entonces, volviendo un poquito al tema, ¿verdad? La palabra nos habla, ¿verdad? Del sembrador, nos habla de la tierra, la que cayó cerca del camino, y por último dice la que cayó en buena tierra y dio fruto. Pero de nosotros depende. ¿Por qué le digo esto? Porque, como le digo, cuando miraba el video, hay una que dice Yeshua es la tierra que comienza a dar, perdón, es la semilla que comienza a dar fruto,
que es la que cae entre espinos, ¿verdad? Pero que los afanes de este mundo la ahogan y no da fruto. Pero paradójicamente, ¿verdad? Vemos los cuatro elementos, que es la tierra, en este caso nosotros, y nosotros, de nosotros mismos depende de que esta semilla crezca y dé fruto, ¿verdad? Lo otro es que necesitamos el agua, pero aún en Isaías, ¿verdad? Dice la palabra de que así como la lluvia cae del cielo y cae la nieve y hace germinar y dar fruto, así es la palabra. Y nosotros si queremos dar fruto, ¿verdad? Y que la semilla sea que es sembrada en nuestros corazones, en nuestras vidas, queremos dar fruto, nosotros debemos de ir a esa fuente de agua cada día, ¿verdad? Que es lo que creo que es lo básico, lo que se nos enseña cuando comenzamos, le cogemos una persona y la comenzamos a instruir en el camino. Es eso, a que ella se instruya, que nosotros no podemos vivir, como usted decía, ¿verdad? Y hay todavía hijos de Dios que, o sea, solamente viven de la palabra que da el pastor, que da la persona que los disipula, por decirlo así. Y allí, pues dependemos de eso, pero de nosotros también depende ir a la fuente de agua cada día, ¿verdad? Y yo comparaba mucho esto y todo lo que necesita la semilla para germinar, para que dé fruto, ¿verdad? Y podemos incluir también la disciplina, la constancia y muchas cosas de pronto que la palabra nos enseña para dar fruto. Y vemos que de igual manera es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. La gente a veces dice, yo quiero orar como fulano, yo quiero tener esa sabiduría, ese denuedo para hablar. Pero esto es un proceso, esto es algo que no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Como se puede notar, el video es corto, pero esto es un proceso, eso ha durado días, meses para hacer ese video y que nosotros seamos instruidos en esto. Pero por eso a veces nos desesperamos y se nos olvida de que todo, como esa semilla, y la escritura comparan tantas cosas y tantas parábolas, ¿verdad? Que podemos ver en la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cómo es nuestro proceso, cómo incluso se nos compara con niños recién nacidos, ¿cierto? Que es otra cuestión que tenemos que mirar, que decíamos la leche espiritual no adulterada para que en nosotros haya un crecimiento. Y es algo que a nosotros se nos olvida, aún el corregir los errores, todo lo que el sistema nos enseñó también es un proceso, o sea, desintoxicarse de todas esas cosas que pues nos hacen daño, nos hicieron daño en el pasado, ¿verdad? Y que aún nos tienen mal formado y crearon malformación a nuestra fe. Es un proceso, o sea, uno no puede abandonar muchas veces de la noche a la mañana. Y a veces batallamos con eso, como se nos están enseñando en toda esta semana. Y creo que si nosotros pues prestamos atención a este video, creo que nuestra vida espiritual va a ir en crecimiento. Entonces, bueno, porque ahí a la mano tenemos todos los elementos que necesita una semilla, ¿verdad? Hablando espiritualmente, para poder crecer y dar buenos frutos. Gracias, Pastor Luis. Tomando tres ideas, lo que dijo la profeta Nayibis del tiempo, los elementos que mencionaba Milda y el tiempo de proceso que menciona el Pastor Luis, ahí conjugando todo esto, dos cositas les voy a decir. El creyente nunca puede, si en sí está siendo procesado, nunca puede abortar el proceso. Por eso es que muchos creyentes entran al reino y se rezagan y se apartan. Dicen, no, esto es muy difícil para mí. El otro es que cuando está sembrando la semilla, que la semilla es la palabra, en los terrenos, tiene que saber en qué clase de terreno está sembrando, porque si tiene claridad de qué clase de terreno, en qué clase de terreno está sembrando, sabe qué temporada o qué tiempo debe esperar. Yo le comento una cosa, por la pasión de, de ver a la gente salva, yo le predicaba hasta a los perros. Yo veía a un perro, le empezaba a hablar la palabra y un gato, lo que fuera, a mí no se me escapaba nadie. Pero yo un día me dijo un evangelista, me dijo, tienes que saber, y me habló de los cuatro terrenos de los cuales hablaba el pastor Luis ahora. Tienes que saber en qué terreno va a echar la semilla. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo hasta que comprendí la parábola del sembrador. Porque una vez se echa la semilla en tierra que no está apta y esa semilla se va a perder. Entonces, como evangelista, me tocó aprender a cerrar la boca cuando veía a una persona
y en una oportunidad me salió un Hare Krishna. No era la temporada de ese Hare Krishna recibir la palabra. Y yo fui compañero de ese muchacho 8 meses. Era así acuerpado, musculoso, un moreno así cartagenero, así bien musculoso. Y un día me dijo, si es verdad esa palabra que tú dices, sácame los demonios. Y me hacía así, me encaraba y me intentó atacar. Me tocó reprender porque venía para encima de mí. Yo lo cogía con la palabra todos los días. Fue tanta la presión que yo lo violenté contra mí. O sea, lo hice levantar contra mí. Porque no era el tiempo de echar semilla en ese terreno. Era un terreno que, fíjese, a los 7 meses después de ser mi compañero, por allá un día me dijo, ven acá, tú que eres pastor. Yo apenas estaba en la universidad estudiando para pastor. Tú que eres pastor, me dijo, ayúdame, tengo un problema en mi casa. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo dejé de hablar de la palabra y aunque la semilla quedó ahí, alguna semillita germinó, pero la temporada de él era esa. Yo sí tenía que compartir el evangelio como todo, pero no enfocarme en que él tenía que recibir a Yeshua ya. Y ese hombre se levantó endemoniado contra mí. 7 meses después estaba rendidito, deshecho. Ven acá, ora por mí, una madrugada. Nos entramos a trabajar de 5 de la mañana a 11 del mediodía, de la mañana. Y a las 5, antes de ir a trabajar, ora por mí que no aguanto la presión. Y el tipo me pidió oración. Pero yo entiendo que cuando yo lo ataqué con la palabra, no era la temporada de él. Tenemos que saber la clase de terreno y a veces, no todas las veces, tenemos que dar una semilla, obligar a la gente a recibir la semilla. Dios te va a presentar las personas que son la clase de terreno ya listas y abonadas para sembrar la semilla. Eso va a producir al 100 por 1. No va a producir al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. Porque ya vienen con procesos de Dios. Así como nosotros estamos siendo procesados en esta vida, hay personas que se les pasa el tiempo. Porque ya han sido procesados y han visto la gloria de Dios, todavía siguen ahí en los laureles durmiendo, dormiditos. Por eso es importante lo que hacemos en este ministerio. Despertamos a las personas para que despiertos hagan las obras del reino. Porque hay gente que se quedan dormidos y pasan años y años. Pasan por todos los procesos, ya se graduaron y todavía están esperando que Dios supuestamente los guíe, les enseñe, y han pasado por procesos de proceso. Ya son unos campeones para superar procesos y todavía están ahí esperando que Dios los llame. No pasa nada, porque ya es una actitud del corazón. Es como los árboles que están allí, que Yeshua dijo. Hay muchos árboles que están demasiado grandes y no dan fruto. Ya la hacha está puesta. Lo dijo, perdón, el Yohanan el purificador. Y así pasa con la vida de muchos creyentes. Ya hace mucho tiempo deberían estar dando fruto y todavía no, yo aquí esperando que Dios me llame. ¿Cómo así que Dios me llame si ya te llamó y te ha mandado como 50,000 veces? Y te ha presentado mucha gente y nada. Eso es otra cosa. Pero cuando estamos en los procesos de Dios, debemos comprender los tiempos específicos. Las semillas pueden mantenerse inactivas o dormidas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. Hay personas que se le da la palabra y duran años con esa palabra y un día se acuerdan. Esa palabra nace, esa semilla germina. Estaba inactiva o dormida hasta que la condición apropiada se llegó para germinar y empieza a producir, y muy rápido. Hablando del producir rápido, hay temporadas para cada tipo de semillas. Alguien que sepa de agricultura me va a confirmar esto. Y anoche hacía la comparación yo mismo. Yo cogía unas semillitas en mi mente y las colocaba, unas semillas de frijol, y las colocaba en la tierra y al lado colocaba una semilla de aguacate. La semilla de aguacate, primero que se demora 2-3 meses para crecer y usted piensa que perdió la semilla. No, está ahí, es muy lenta. Cuando esta semilla de aguacate quiere apenas mostrar los primeros tallitos, ya esta de frijol que está aquí ya está produciendo fruto. Porque son semillas de frutos o de árboles de diferente duración. Se siembra, el frijol se recoge a los 3 meses. Lo sé porque cultivé frijol. Pero el aguacate dura entre 4 y 5 años para dar sus primeros frutos. Y cualquiera se desespera y piensa
ese árbol tan gigante que nunca ha parido, como uno dice, ha producido fruto, no sirve. No, sí sirve, pero él tiene su tiempo para dar frutos. Primero profundiza la raíz buscando los nutrientes necesarios, luego crece hacia arriba, luego se llena de follaje. Luego por allá a los 3 años empieza a dar las primeras florecitas. Y a veces las primeras florecitas se caen y no da nada. Al 4º año ya salen otras florecitas y empiezas a ver el fruto. 4 años, como si en 4 años ya hemos tenido 12 cosechas de frijol o de maíz. Se siembra una semilla de frijol o una de maíz y a los 3 meses ya está produciendo, pero usted no siembra una de aguacate y eso se demora. Lo voy a decir aquí que va a parecer chistoso. Hay muchos creyentes que son semillas de aguacate. Son terrenos de semillas de aguacate. Demoran para producir frutos. No hay problema, son las temporadas del Señor. Pero tienes que asegurarte que eres la buena tierra, que tiene que dar ese fruto necesario, esas semillas que llegan a tu vida. Palabras de vida. El proceso de Dios es permanente y es constante. Hebreos 5, 7 al 9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces nosotros ignoramos los procesos que vivió Yeshua para convertirse en el gran Señor del universo. Yeshua tuvo que nacer. Una semilla que nació en el vientre de una mujer fue colocada por el Espíritu en el vientre de una mujer mortal. Tuvo que nacer. Qué falacia cuando miramos en la televisión a un niño teniendo barro soplando y salió una palomita. Las mentiras de Hollywood y del sistema. Que Yeshua desde niño hizo milagros. Mentiras. ¿Quién me dice cuándo fue que Yeshua hizo su primer milagro? ¿Quién me dice? Que lo tenga ahí en la punta de la lengua. Buenos días, Dios lo bendiga. Pastora Nora, bienvenida, buenos días. El primer milagro fue cuando convirtió el agua en vino. Amén, en las bodas de Caná. ¿Cuántos años tenía Yeshua? Aproximadamente 30, 31 años. Cierto. O sea, no era un niño, pasó por un proceso de ser un niño a ser un joven, luego un adulto. A los 30 años hizo el primer milagro. Y supuestamente, según Yeshua, no era la temporada del milagro, pero según la mamá, ya era la temporada. El que no entendía que ya era el tiempo era Yeshua y la mamá tuvo que empujarlo. Ven acá. Aquí se acabó el vino. ¿Cómo vamos a hacer? No, que aquí se acabó el vino. ¿Cómo vamos a hacer? La mamá no se puso a discutir, lo confrontó. Y no. Bueno, llenen esas tinajas de agua. Y bien sea por honrar a la mamá o lo que sea, pero hizo su primer milagro. ¿Cuándo? A los 30, 31 años de edad. Cuando fue procesado, pasado por todos los procesos que tiene que pasar todo ser humano. Entonces tú no te desesperes porque no has hecho tu primer milagro. Tranquilo. Pero ten en cuenta que vas bien en el proceso. No que vas de tiempo, ni antes ni después. Ten en cuenta que vas en el proceso y que en el proceso también Dios puede usarte, pero no es la temporada de salir corriendo como loco, armar un ministerio, si todavía no es la temporada. Está siendo procesado y ya Dios no te puede tocar porque sales disparado a hacer milagros. Calma, cógela suave. Cógela suave. Yo pasé por allí. Yo menosprecié a mi pastor porque Dios me usaba haciendo milagros y él no. Y yo dije, me voy de esta iglesia. Y me fui para la iglesia principal, donde el pastor era el pastor de mi pastor y mío también. Ese hombre nunca me visitó porque mi pastor era aquel que yo dejé. Y aquel que yo dejé volvió a mí y fue cuando entendí y me quedé con él de nuevo. Y a través de ese pastor que no hacía milagros, crecí, me desarrollé y soy lo que soy. Porque me sujeté a un hombre que Dios no lo usaba como me usaba a mí. Yo pensé que era que él estaba frío. Él hacía otra clase de milagros, pero yo veía que las piernas se enderezaban. Yo veía que los demonios salían y él no hacía eso. Y yo menosprecié eso y me costó. Los procesos de cada uno de nosotros son diferentes.
El hecho de que yo me convertí en mi primer año de seguir al Señor en un evangelista, eso no es lo mismo contigo. Las características del proceso de formación de los testigos, el primero es que es un proceso cíclico. Tiene ciclos. Y cada ciclo empieza y termina. Es un círculo. Empieza aquí y termina donde empezó. Es un proceso cíclico. Es un proceso continuo que no se detiene. Y es un proceso dirigido por el Espíritu Santo. Pero también es un proceso justo. Son características de formación de los testigos de Yeshua. Tenemos que revisar estos procesos en nuestra vida. Y las verdades sobre el proceso de formación de los testigos es que el arma principal del proceso es la revelación de la verdad. Si no te es revelada la verdad, tú estarás dando vuelta en el mismo círculo, en un ciclo, pero sin comprender para qué Dios te llamó ni quién eres en él. Entonces, dando vuelta en el pecado, o dando vuelta en la inmoralidad, o dando vuelta en el sueño sin despertarte, o dando vuelta en lo que sea. Pero no comprendes que el arma principal del proceso es la revelación de la verdad. Y muchos de nosotros tenemos que estar escudriñando las escrituras todo el tiempo. No es acostumbrándose a recibir la palabra, como dijeron ahorita. Solamente la palabra que me da el pastor es lo que me sostiene. No, Señor. Porque tu proceso será más lento y es posible que lo abortes. Tú necesitas alimentarte diariamente de la verdad que sale de la boca de Dios cuando tú la escudriñas, para que el proceso genere revelación de la verdad y comprendas cómo vas. El proceso puede ser doloroso, pero depende de nuestra actitud hacia él. Todos los cristianos, los hijos de Dios, somos procesados, pero puede ser doloroso, como cuando a ti te hacen una cirugía y no te colocan anestesia. Dime si no es doloroso. ¿Para qué te colocan la anestesia? Para que no te duela. Pero somos tan tercos a veces que nos tienen que coger los puntos hacia los machos, a los bárbaros, a los machetazos, porque no entendemos, no comprendemos que la anestesia es para que no duela. Te va a doler porque depende de tu actitud hacia Dios. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, dura cosa te dar patadas a la puya, a la guijada. Como cuando la guijada era esa punta que le ponían en las nalgas a las bestias para que avanzaran. Ellas, en vez de avanzar, le tiraban patadas a la guijada y se ensartaban los talones, los arretes se los reventaban, tirándole patadas a la puya. Cuando Dios te está procesando y tú le tiras patadas a Dios, prepárate a sufrir. Donde quiera que vayas, escúchame con atención. Vas a oír aún a las piedras diciéndote que estás mal y que estás rebelde y que no te estás sujetando al proceso. El proceso no termina hasta el pleno cumplimiento del propósito para el cual fuiste separado y enviado. Él tiene una etapa de inicio y una etapa final, y la etapa final es cuando el cumplimiento del propósito para el cual fuiste separado y enviado se está cumpliendo. No es antes. No corras, cógela suave, como decimos aquí en la costa. Hay dos propósitos generales y propósitos específicos. Llegar a la medida del carácter de obediencia de Yeshua es el propósito general para todos los hijos de Dios. En Efesios 4, 11 y 12, 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Se llama propósito general. Todos los creyentes tenemos que llegar al propósito general, pero todos los creyentes tenemos un propósito específico. General es que eres formado en todas las áreas de tu vida. Específico es que eres formado para hacer una sola cosa. Específico son correspondientes a la encomienda particular de cada testigo. Yo puedo tener 300 miembros, pero cada miembro tiene un llamado específico. Yo lo voy a formar generalmente, pero me toca coger uno por uno para enfocarlo en su verdadero llamado específico. Propósitos generales, todos somos formados a la vez en diferentes áreas, pero específicos. Todos somos llamados por Dios para hacer algo específico. Una asignación particular que tiene cada persona. Hay 4 fases del proceso de formación de un testigo. Voy a avanzar rápido porque se me vino el tiempo aquí.
La primera fase es la profundidad, la segunda la altura, la tercera la anchura y la cuarta la longitud. Esta primera fase, que es la profundidad, es cuando busca conectarte al Padre Celestial. En esta fase, el Señor te lleva para conectarte al Padre Celestial, quien es la fuente de la verdad, y hacerte dependiente de él. ¿Qué hace Yeshua cuando tú vienes a sus caminos? Te inserta en el reino. Insertado en el reino, él busca conectarte al Padre Celestial. ¿Qué hizo Yeshua aquí en la tierra? Dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Él mostró el camino. Entonces, profundidad es que él profundiza en tu corazón para que tu comunión con el Padre sea perfecta y cada día comprendas la verdad y te hagas dependiente de él. Te desconecta de la fuente del error. Yeshua, por su espíritu, te va a hacer desconectar de la fuente del error. A veces estamos convencidos de que porque estamos haciendo algo mal, está funcionando, eso es de Dios. Él te va a enseñar que esa es una fuente de error que debes soltar de tu vida. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Los hijos de Dios podemos hacer muchas cosas y creemos que porque hacemos muchas cosas estamos en la línea correcta del Señor. No. Para él, la profundidad de esta fase es que dé fruto para él, no para ti. El fruto para ti va a ser de corta duración. El fruto para él va a ser duradero y eterno y tendrá sus galardones en el tiempo específico. En la profundidad, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Padre, ni nadie conoce al Hijo sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es Yeshua quien te revela su reino. Es Yeshua quien te revela el corazón del Padre, y es Yeshua que te llena de su espíritu. Para ser un testigo de Yeshua, necesitas profundizar en tu vida, o si no, no pasa gran cosa. Entonces encontramos esa es la primera fase, la profundidad. ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu fuente en toda la fase de tu vida? Cuando revisamos la altura, es revelado y tallado el mensaje del Señor en tu ser. El espíritu impronta, cuando naces de nuevo, su palabra en tu espíritu. Pero tiene que haber una coerción, una unidad entre mi mente, que anda independiente, y mi espíritu, que está con la palabra. Cuando hay esta unidad, es que mi mente se renueva. Porque yo tengo que confrontar todos mis errores mentales y mis dolores mentales y todo lo que me está pasando con la verdad de la palabra. Me va a doler, pero necesito que esa palabra que fue tallada dentro de mi ser salga a la luz. Y es revelada la encomienda, sus especificaciones, su propósito y el costo a pagar. La gente piensa que ser hijo de Dios es solamente ir a una iglesia a contar coritos, te dan la palabra y te vas animado para la casa. No, hijo. Eso es una parte. En el proceso hay una altura donde te he revelado el mensaje y es improntado en tu corazón, pero tú tienes que reaccionar a ese mensaje e investigar la revelación y la encomienda, sus especificaciones. Dice Juan 3:32, lo que él ha visto y ha oído, de esto da testimonio y nadie recibe su testimonio. Y en Juan 5:19, por esto Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, no puede hacer nada nadie por su cuenta, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. La revelación de la fuente y de cómo reaccionar a la verdad de la palabra. Juan 12:49-50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Prestemos atención a esto, porque muchos hombres de Dios se vuelven falsos profetas. ¿Sabe cuándo se vuelven falsos profetas? Cuando hablan de su corazón. Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que lo guiara así, Dios me dijo que me metiera por acá. Mucho cuidado. Nunca te puedes independizar de la verdadera fuente. Eso es altura.
Cuando te desprendes de la verdadera fuente, entonces Juan 8:44 se hace efectivo en tu vida. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ahí tenemos el testimonio. 2 Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a vosotros mismos, o acaso necesitamos que alguno de las cartas de algunos de recomendación para vosotros o parte de vosotros? Vosotros sois vuestra carta, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Yeshua redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. En esta fase de la altura, la hipocresía que tanto ocultas un día te va a salir. El mensaje del testigo es tallado dentro de su corazón y de ahí emana su autoridad y poder. El corazón tiene que alinearse a la verdad de Dios para que pueda surgir la verdad de Dios como es. Puedes ocultar, pero el día menos pensado, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Dónde se muestra la altura? Cuando tus discípulos hablan la verdad que tú le enseñaste, porque te fue revelada, a ellos también les revelada. Y no se desvían ni se equivocan, porque fueron bien entrenados. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Y quién es tu mensaje? Vamos a la parte de la anchura. La anchura es el proceso de la fidelidad a la encomienda y a quién te encomendó. Tú tienes una encomienda y tú tienes a alguien que te encomendó. Tu fidelidad a ese encomendador es tu anchura. Demuestra la capacidad de expansión en tu vida. En Éxodo 25:40 dice, y mira que lo hagáis según el diseño que te ha sido mandado en el monte o mostrado en el monte. Cuando Dios mandó a Moisés, se me fue la palabra, a Noé a construir el arca, le dio unas especificaciones. Cuando Dios mandó a construir el templo, dio unas especificaciones. Cada vez que Dios mandó a hacer algo, daba unas directrices correctas. Cuando Dios mandó a Yeshua a venir a la tierra, tenía unas directrices exactas. Eso demuestra anchura, capacidad de aguante. Si no aguantas lo correcto, la unción te rompe. Y en Primera de Reyes 13, Dios mandó a un profeta. Usted conoce el profeta viejo y el profeta nuevo. Y el profeta nuevo fue con unas directrices, violó esas directrices y lo mató un león. Tú sabes que la anchura te puede romper y te puede matar si tú no asimilas la verdad y la proclamas como deberías. Son fases. Pero viene Juan 5:30, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso demuestra anchura. Esta fase demuestra capacidad de aguante hacia los lados. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántos nos batallamos en este proceso de querer siempre hacer lo que nos parece? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe pronto su obra. Una pregunta en esta fase de tu vida, ¿a quién obedeces? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, estamos hablando de ti mismo como hombre, cuando eres un ministro y piensas que tienes que obedecer a tus requerimientos para poder agradar a Dios. Y tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl obedeció a los hombres y defendió a los hombres. Yo no tengo que defenderlo a ninguno de ustedes de Dios. Si yo tengo un pastor aquí, como el pastor Luis o como el apóstol Luis de Riohacha, y yo me pongo a corregir a los discípulos de ellos y él se opone, Dios me está revelando a mí lo que ellos dos no están viendo. Si ellos se meten a defender, realmente Dios me está mostrando lo que a ellos les falta.
que ellos no están viendo, sus pastores. Y si alguien se mete a defender, el chamuscado va a ser el que se mete a defender. Déjelo. Dios le está procesando a través de su apóstol, ya que usted como pastor de pronto no le ha sido revelado y no hay problema con eso. Dios no es celoso. El que está corrigiendo es Dios. Y si yo meto la mano por alguien a la candela, yo voy a ser chamuscado. Porque yo tengo que dejar que todas las personas sean procesadas. Aquí no tenemos que defender a nadie. Dios está procesando a la gente. Yo no soy más bueno que Dios para defender a mis discípulos. O si uno de mis pastores corrige a mis discípulos, yo no tengo problema con eso. El asunto es el abuso y el maltrato, ya esa es otra cosa, pero en lo correcto, ¿a quién obedeces? ¿A quién estás prestando la atención en esta oportunidad? Y la última fase, la longitud, que es el proceso de la renuncia. Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, obreros inútiles somos, porque hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Y en 1 Corintios 9, porque si anuncié el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no proclamo el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si no lo hago en contra de mi voluntad, un encargo me ha sido confiado, que es la capacidad. Longitud es la fase determinado el propósito de Dios. Y allí tú tienes que renunciar a lo que ya no tienes que seguir haciendo. Ahí vas a sentir también que te va a doler tantos años formando a este pastor, tantos años trabajando aquí con la pastora, vamos a colocar a Nora, y ahora Nora se va y abre su rancho aparte. Dios me mandó que la formara y que la mandara, porque me voy a pegar a la gente. El asunto es que se vayan antes de tiempo, ahí sí se van a malograr, y no es responsabilidad mía. Pero el proceso de la renuncia es la longitud, lo largo que va a ser tu ministerio, porque cuando tú sueltas a la gente, ellos hacen las obras del reino, pero tiene que ser en el tiempo determinado por Dios, no en el de los hombres. Y en Filipenses 3 dice, y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado como basura, a fin de ganar a Jesús y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Yeshua, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esa es la última fase, la de la longitud, la de la terminación de los propósitos y de las encomiendas. Cómo reacciona cuando ya se termina todo. La recompensa de un verdadero testigo de Yeshua es ver los propósitos de su rey establecidos. Ahí sí te vas a sentir feliz. Ahí sí prepárate a recibir la recompensa, porque hiciste lo que tenías que hacer, siervo inútil. Ahora mi pregunta en esta hora es, ¿a quién le das la gloria? ¿A quién le das la gloria después de haber llegado a la fase de la longitud, que es la terminación? Entonces miramos 4 fases. Profundidad, ¿quién es tu fuente? Altura, ¿cuál es tu mensaje? Anchura, ¿a quién obedeces? Y longitud, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Tú o Dios? Revisemos este material con calma para que podamos comprender cómo somos procesados y las fases por las que debemos pasar para alcanzar la manifestación de la gloria de Dios como verdaderos testigos de Yeshua. Amén. Damos por terminada esta charla en el día de hoy. Muchos se fueron, son las 6:12. Y le damos gloria a Dios por esta oportunidad. Padre, gracias por esta palabra. Estoy completamente seguro que tú estás procesando nuestras vidas para llevarnos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. No dejes que nuestras vidas se desvíen por el tiempo del proceso, ni adelantarnos ni atrasarnos, sino que tu palabra produzca el efecto necesario en el tiempo necesario, mi Señor. Te damos gracias en el nombre majestuoso de Jesús. Amén.